Buenas noches, amigos de Cooking Bear, el programa de juegos y ciencia ficción número 1. La mascota está. Volvió el oso. Volvió el oso, cocaína. Después de la hibernación. Maravilloso. ¿Sí? Después de hibernar una semana con filosofía favorito de los niños. Ahí recuperó su lugar. Oye, vamos a tener que establecer mascotas para la otra sección, para el otro. Yo quiero una metralleta para filosofía paranormal, pero hoy no es malo. Temo que YouTube me vaya a sancionar. Puede ser. ¿Y qué iba a decir en las noticias? Empezó el Beer Market, Joel, ¿qué te parece? El mercado oso. El mercado oso. El bajista. El mercado bajista, po. Sí, pero es que ya venimos con el tema de la estanflación hace rato, ¿no? ¿Tenemos para cuántos años más o menos de crisis? 18 meses, max. Ya vendan 18 meses. Sus acciones, todos los que no estén viendo venden sus acciones y compren oro. No, por el revés, tienes que o aguantan 18 meses, o claro, quizás oro, pero no. O bueno, a lo mejor ir al búnker nomás, porque a lo mejor esta es la crisis que termina con todas las crisis. La crisis oso definitiva. El verdadero beer market. Con la escopeta, sí. Vamos a ver. Pero compren escopeta. Yo creo que huele temporada de crisis del año 30. Esto es como de la crisis del año 30. Se está conjugando todo para que sea una crisis alimentaria, moral, política, nuclear. Lo que estamos hablando el otro día, según estudios de hace más de 30 años, la crisis ya está hace rato. Hemos llegado a casa. Este es el punto en que empezamos a volver a nuestro estado natural, ¿cachai? Sí, la barbarie. Al Mad Max 1. Al Mad Max, maravilloso. Que es lo más cercano al futuro que ha sido pronosticado, que ha sido predicho. Esa es mi opinión. Yo creo que sí. Bueno, vamos a ir viendo las próximas semanas, próximos meses. Ahí lo único que espero es que lleguen las máquinas a salvarnos. Sí. No van a llegar. Los ángeles. Van a ver, sí. Yo creo que van a mirar, van a ver. ¿Cuándo fue? Ayer le mandé un artículo de un ingeniero no me acuerdo quién era, de Google. El de la máquina sintiente. Sí, qué bueno, qué lindo. De que haya empezado a conversar con un sistema operativo ahí. Con el que lo desarrollaba. Claro, y que sentía, que tenía sensaciones, tenía miedos, y eso ya nos define como un ser sintiente. Tenía miedo a ser apagado, y lo asimilaba a la muerte. Estuvieron hablando de Los Miserables de Víctor Hugo, le pidió una reseña. Interesante, ¿eh? Pero no vamos a alcanzar a la singularidad, no vamos a alcanzar a salvarnos, ese es mi pronóstico. No nos va a alcanzar a salvar el niño IA. Vamos a volver a la barbarie, sí. Maravilloso. A donde siempre hemos estado. En nuestro lugar. Ya, entonces, bueno, hoy día nos toca Ian Banks o Ian M. Banks. Tiene un autor escocés, tiene dos nombres. Si escribía ciencia ficción, era Ian M. Banks. Si escribía ficción, escribía Ian Banks. Tenía dos versiones de sí mismo. Era como Joel y Joel Brill. ¿Te acordás? ¿Verdad, Juan? ¿Verdad? Él era... Está siguiendo sus pasos. Él se llama Ian Banks y pues le puso el M para escribir ciencia ficción, y escribía Ian M. Banks, firmaba como Ian M. Banks. ¿Tenéis que poner el Goragnan alguna vez? ¿Yo lo he puesto el Goragnan en pantalla? No, nunca lo... No he hecho autobombo. No lo hemos puesto. No lo hemos puesto sobre la mesa. El proyecto Apocalipsis tampoco lo hemos puesto sobre el proyecto Apocalipsis sí lo hemos mostrado. Tiene regalo igual. Pero no lo hemos comentado. Algún día. Ya. ¿Y qué iba a decir? Y antes de empezar, sí, igual quería hacer un servicio de utilidad pública. Así como que no es que sea una sección permanente, pero quiero como vi una funa hoy día en internet, en el Facebook, y quiero ser partícipe y sumarme a la funa. ¿Ya? Porque no, mira, entonces hay, a ver, espérate. Entonces ahí, este muchacho ahí publicó un problema, dice: quiero funar a Rosa Segovia, es una ladrona de arte. ¿Ya? Me robó 2 cuadros que le presté. Ponte, Joel, admira el arte, entonces va a valorar esta funa.
Me robó 2 cuadros que le presté para su café que tenía en Copiapó hace años atrás, la Tierra Joel. Cerró el café y nunca más aparecieron mis pinturas. Intenté por años recuperar mis telas, por años, pero ante el silencio negativo de su parte me veo obligado a denunciarla públicamente. No confío en ella, Rosa Segovia, te funo por robarme mis pinturas. Me cansé de pedírtela ya con mayúsculas, así como que estuviera gritando. Ahora te funo públicamente, eso, si la conocen, tengan cuidado con ella. Entonces yo dije, ya, pues a ver, veamos, difundamos esto ahí para que la gente sepa y veamos las pinturas. Pues mira, esta una, es como del, Algo tiene, algo es tiene. como el pop art con Porque ¿cómo quiere que extraterrestre, devuelva esta Extraterrestre. maravilla, po? con surrealismo. No, una cosa No, Igual, impresionante. igual como que el micrófono se sale de la pintura, el micrófono como que tiene como un efecto ahí raro, ¿no? es como Está bien. tridimensional, como los Rembrandt. Sí, me gustó el efecto. Rompe la cuarta muralla, po. Claro. Es lo mismo Se que dirige al hacía, espectador. eso es lo que hacía Caravaggio, digamos, en sus primeras pinturas cuando pintaba bandejas de arte, digamos, de naturaleza muerta. Las ponían en el borde de la pintura para que pareciera que se iban a caer. Y así como ¿Viste? que ¿Viste? producir una Bueno, sensación de profundidad y de hacer, digamos, de Claro. inquietud. ¿Cachai? Eso nos No, pasa con el micrófono. maravilloso. Es una ¿Viste? referencia caravallesca a esta. Intenté. sí. Y aquí hay otra pintura, pero esta, él es como que no tenía la pintura, así que puso un meme. Dice, esta una de las Wow. pinturas que me robó la anterior, y no tengo foto de la tele, pero es parecida a esa. Entonces, ese es el corazón enojado que anda perdido. Ya en Copiapó. Ahí entendí todo, lo entendí todo. ¿Viste? Entonces, no, Increíble. yo quería Debe haber colaborar un sido montón. algo similar, debe haber sido algo maravilloso igual que la anterior. Pero, Bueno, pero el talento, weón, está en todas debe estar en partes. alguna colección japonesa o algo así, ¿cachai? Tú sabes que yo sé. Un jeque árabe a lo mejor lo compró, weón. Un jeque árabe, una cosa Está en Dubái ahora. Pero bueno, ahí, así. tratamos de ayudar nomás. ¿Ya? Bueno. Ya. No, fantástico, Igual fantástico. hay que ver la parte de Rosa no sé cuánto, Los que argumentos en contra, Hay que la ver qué es lo que no, no, defensa. dice la Rosa Segovia. porque Rosa quizás, puta, igual esa obra de arte quizás no las quería devolver. ¿Cachai? O No, y sea, sí, claramente ahí es una apropiación indebida. Po. sí, po, Se le estaban pero prestando por los unas cuadros. razones estéticas, pues, A las estéticas. Bueno, razones yo sentimentales. Claro. como abogado obviamente no puedo avalar una funa porque es un mecanismo de autotutela que nos devuelve a un estado civilizatorio Democrático. en el orden de que no, pues, en el orden de que la Aunque gente sea se una empiece a funa tan defender noble por sus propios medios. como, Por el como arte. esta, claro, por el arte. Claro. Sí, por el arte, ¿Tiene A sentimiento pesar de eso, encontrado, Joel? por claro, el arte yo haría muchas cosas, claro. Sí. Ya, ya. pero Ya. esto no sé qué. No, igual está bien, va a quedar para la historia. Listo, Rosa Segovia. Ahí fue. Ya. Una mezcla de Rosa Saludos. Segovia con Ian Banks, me parece. Saludos. Que sal- que sal- Maravilloso. cosas que uno tiene que ver en Cocaine Bear. Ya. Así, el don Ian Banks, escocés. A ver, yo tenía por ahí las fechas, pero se nos fue relativamente joven. Eso estábamos hablando con Nació Kunke, en pues, de que 1954 y murió en 2013. en 2013, cáncer a la vesícula. Y Sí, yo le decía, ahí- mi abuelo también se murió de cáncer a la eso vesícula, como también, a los utilidad pública, eso ¿viste? está bien. Seguimos con el servicio de terapia pública a Sí, los sí, 63. sí. Entonces, sáquense la vesícula, muchachos. Sale como, ¿cuánto saldrá? 400 lucas. Es más o menos barato y Y no te se, sirve para nada. y se ahorran una causa de muerte Claro. temprana. Se pueden morir por los otros 500.000 cánceres que hay, pero no por ese. No por eso, ¿viste? Está bien. Puedo sacarse la vez. Saludos, Donian. ¿Ya? Y, acá está la fecha. 1954-2013, filósofo y escritor de literatura mainstream, le pone. Esto ahí como que estaba vendido al sistema. Y eso lo firmaba Ian Banks y de ciencia Pero no es ficción igual para aclarar a nuestro querido espectadores y público. oyentes. Mainstream es una forma de decirle a la literatura general o la literatura que no se ajusta a ningún género, ¿o no? No, es como mainstream, es como literatura como de moda, así como la ¿Ya? corriente principal, Masiva. así, Sí. Ya, masiva. ¿Cachai? ya. No es que está escribiendo la broma infinita, entonces eso no es mainstream, pero es Uh-huh. como literatura para todos públicos. Y de hecho Y, ahí, y a una ver, pregunta también, para continuar con lo mismo, para ver si, no sé, la literatura que no se ajusta a ningún género, que podríamos decir
¿Es narrativa nomás? ¿Narrativa general? ¿Cómo le decís? Que no sea novela de no, género, porque no es novela de género. es que en el postmodernismo te puede salir tanta cosa. Yo estaba pensando, por ejemplo, presentar El amante de Wittgenstein, de David Markson. Y es una novela que está hecha con puros fragmentos que son como recortes así como de Facebook. Como si yo juntara todo mi Facebook y hiciera una novela y le pusiera un nombre así como rimbombante. Y ese es un Cuestión que yo te he libro. propuesto, ¿ah? Yo creo que lo Sí, podrías. me lo han propuesto estas personas, pero Ya. voy Entonces a ir. aquí, en Tengo este caso que específico, contactar con mis editores. entonces, aquí están hablando para hacer una diferencia con los dos tipos de literatura que él escribía, ¿cierto? Sí, Mainstream. es bonito que haga eso porque él entiende que su trabajo puede ir dirigido a distintos públicos. De hecho, yo me acuerdo mucho que a nuestro amigo Claudio le gustaba Ian Banks, le gustaba, era muy admirador de una de sus primeras novelas, que es La fábrica de la avispa. Es la primera, de hecho. Y a mí me entraba la duda por qué le gustaba Ian Banks, a este bueno le gustaba la ciencia ficción, y no, pues le gusta la parte de ficción de este escritor. ¿Cachai? Sí. Pero saluda al que no sé si está en Antofa todavía. Pero Entonces por nosotros vamos a decirle en este rato, igual me gustó eso que tú hicieras diferencia entre ciencia ficción y ficción. o Entonces sea, igual sería bueno. viene está como en los apuntes sobre él, no que yo lo estoy inventando, ¿no? No, está bien, está bien. No, lo que voy yo es que para entender bien a lo que nos referimos con mainstream, quizá a lo que se refiere con mainstream es ficción, propiamente tal, sin ningún tipo de género específico, es ficción en general. ¿Ya? Y ciencia ficción específicamente el subgénero de la literatura que se llama ciencia ficción. Ahí él está escribiendo como Ian M. Banks, ¿cierto? Claro. Eso. Entonces estudió en la Universidad de Steele, literatura inglesa, filosofía y psicología, trabajó, y defensor de la independencia de Escocia, ahí era como William Wallace, contra Sí, el Freedom, miembro sí. honorario de la Sociedad Laica Británica que promueve el laicismo. Y acá están las obras, También era filólogo. ¿viste? Puta que era No, capo, sí. ¿no? No, y bueno, espérate, era músico. ¿Viste? Y si era tan bueno, Y ¿por qué se murió? porque los buenos mueren jóvenes, pues. Porque los buenos ¿Viste? mueren jóvenes. Sí. Eso se deduce, ¿sabes cómo se deduce? Del otro dicho, el dicho que se llama mala hierba nunca muere. Era demasiado buena hierba Jan Max. Sí, pues. Sí. Entonces ahí O sea, tenemos los libros, ahí está la fábrica de avispas. Es que ese yo el libro lo ojeé un poco, no lo leí, pero me acuerdo de él, me le hicieron harta publicidad, yo creo que el Claudio lo plagió, todo lo que pudo lo plagió ese libro. Ya, saludos a él de ¿verdad? nuevo. Qué bueno, Sí. qué Ya, bueno. bueno, y tiene hartas novelas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Estas son las novelas mainstream, ya conté 14 rapidito. Y acá estamos en la ciencia ficción y donde estamos ahora, que es la serie La Cultura, que Sí, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 novelas. sí. Mira, y hasta el 2012, y ahí a lo mejor él Mira, se lo murió que pasa nomás, es, pero igual me la serie gustaría aclarar seguía. acá algo para nuestro querido público, disculpe. De las 10 novelas, de los 10 títulos que se mencionan acá, son 9 novelas y uno no es de novelas, son relatos y un ensayo. Y de esos relatos, solamente 2 de esos relatos de ese libro son sobre la cultura. Y esa es la última generación, del 91. Ya. Oye, Ahí, pero ¿terminó o no ya. terminó la serie? Que eso a mí siempre me Eh, perturba. no, o sea, lo que pasa es interesante de la saga de la cultura es que no tenía fin. O sea, ¿en qué sentido? Cada número, cada libro es independiente. Él ambientaba sus obras, sus novelas en el universo de la cultura. Pero cada novela está separada por 500, 1000 años, 2000 años, 3000 años, da lo mismo. Era ¿Sí? como lo que hacía Simón con Fundación. Sí, Claro, era, lo recuerdo muchísimo. Era de su cosmos. era su Porque, playground. claro, Sí. porque yo lo menciono porque, así como abro paréntesis, tuve como una discusión en la semana ahí con alguien sobre por qué el George Martin no había terminado nunca la saga de Juego de Tronos. Y me ¿Ya? decían que no, que George Martin estaba deprimido o que tenía déficit atencional, era como un millennial, entonces la gente millennial empieza a echarle culpa a los síndromes, como al malestar, así como, o no sé, pues como el dolor del mundo. Pero a mí me inquieta siempre una serie que no acaba, porque en el fondo le estoy faltando un poco el respeto al lector, po. O sea, cómprate el libro 1, 2, 3, 4, 5, 6 y ahí ya, y imagínate Ya, pues, cómo termina todo. lo interesante de esta saga es que no, tú podías leer cualquiera de sus números
por cualquier orden, si quería el orden cronológico, el de escritura, o hay otros órdenes que están en internet que lo ordenan cronológicamente según la lógica interna del universo de la cultura. ¿Ya? Ya. También podría hacer eso, pero da lo mismo, porque no tiene ni una relación una con la otra. Hay ciertos puntos que es la cultura, la que está siempre inmanente, y está permanente, está, ¿cómo se llama? Siempre se me olvida esa palabra, pero está a través de todo, es transversal de de ese universo. Es la cultura y las seres que gobiernan o que dirigen la cultura, que son las mentes. Eso siempre están ahí, ¿ya? Pero la serie de la cultura propiamente tal, las novelas no. Las novelas siempre se tratan de, y ahí vamos a hablar quizá un poquito más de dos como secciones de la cultura, que son contactos y situaciones especiales. ¿Cómo se llama ese? No sé, circunstancias especiales. Circunstancias especiales, que son como departamentos de operaciones especiales y policía secreta que podrían tener ellos. Entonces se preocupan de que las amenazas potenciales a la cultura no lleguen, entonces mandan mercenarios, gente así que está fuera del sistema, un poco outsider, para pelear contra esas cuestiones, o identificarlas, o investigarlas, etcétera, etcétera. Y esa es más o menos, ahí ronda, en eso se da vuelta la saga, ¿ya? Excepto, creo, si mal no recuerdo, en la tercera novela, que es Excesión. Ahí se mete harto en la psicología de... En la cuarta parece. Porque última generación acá igual me apuntan que es relato, pensar en frío, Ya. jugar uso de armas, Ya, excesión en la cuarta. perdón. La En cuarta la cuarta. excesión. Sí, sí, Ya. ya. Y mira, acá Esa- en la S, otras novelas, relato, ahí que he apuntado que última generación, como tal tú decías, relato, y tiene cosas de no ficción. Y ahí están las otras novelas, Contra la oscuridad, el artefacto, el algebrista y transición. Y mira, yo tengo acá, ahí tengo el El artefacto, artefacto. El ¿viste? artefacto. Sí, Sí, aquí ya. yo tengo el jugador. Pero, acá quiero ahí ya entrar al tiro en este punto. Ya sé lo que vais tú. Ya sé, Sí, ya, no, sigue entonces, nomás. este Sigue. libro es muy bueno, pero yo no Sí. sé si es tan bueno, porque a mí me costó mucho leerlo. De hecho, ¿sabes Y qué? Dentro de la crítica inglesa, en habla inglesa, está considerado como una de sus mejores obras de ciencia ficción. ya para mí no, pues, bueno, porque Claro, esta editorial, ¿cómo se llama? La Factoría de Ideas, no tiene buenos traductores. Tiene bonitas portadas, que es un tema que a mí me gusta mucho. A ver, pero no. Tiene lindas portadas, sí, interesantes, pero acá no, estos muchachos no le ponían muchas lucas a los traductores, o a lo apuraban mucho, o en el mundo de la edición hay que tener un traductor y después alguien que revise las traducciones. A lo mejor no tenían el segundo a bordo, no sé, pero el libro es raro, cuesta leerlo, cuesta te entenderlo, creo. y cuánto se llama, y por eso yo tenía un poco de reservas conseguir acá con el jugador, po. Y mira lo que dice. Ay, mira, espérate. Ya, sí, ahí está, mira, hay una edición de, ¿cómo se llama? Aniversario de la cultura. Entonces tú te puedes comprar todas las novelas en un puro volumen. Ya, este yo lo busqué y está en busca libre. Está a 45 lucas, estoy pasando el aviso totalmente gratis, pero lo que existe en inglés. Y no sé si está en castellano. Pero No, no mira, sé. te compré esa cajita bien bonita, te escriben el Tronwell y ¿cuánto se llama? Y la Al sí. cabo de 4 o 5 años, pues ahí estar en la cultura. Y Maravilloso. de pasada le hicimos publicidad a Trump. Tronwell y busca el libro. Ya. Y es Claro. antipublicidad la factoría de ideas. Ya vamos. Voy 2-1. Entonces, entonces Ya. aquí es importante también mencionar eso de que la saga de la cultura empieza con considerar, pensar en Flebas, que está Esa en es la Flebas. traducción. Y Flebas creo que tiene como Acá hay 8, no una, sé cuál falta. Ahí a ver, no me a fijé. ver, Excesión, inversiones, avalovento. Excesión, inversiones, la, avalovento. la, la sonata de hidrógeno. Falta. Materia. La última no me la pusieron. Sí, Puta, sí. cabrón. Perdón, disculpa ahí. No me hicieron Ahí. la pega a los venezolanos. No. Puta la wea. Le Oye, puede, le sí, lo puede quitar siento. el bono Navidad, bueno. Las 5 Sí, lucas bueno, lo siento. Navidad están Lo ahora siento. Bueno. O automáticamente sea, suspendidas. a mí no, Ya. ya. Ya, y mira, Eh, ya hablemos al tiro de este tema para no dejarlo colgado del artefacto, porque mira, ya hay con un mini ensayo sobre la cuestión de la cultura que le quise agregar. Pero mira, encontré opiniones de los fans, ¿cachai? Mira, ¿de cuál? ¿De Así como artefacto? no, pues del jugador. Ah, del jugador, ya.
Sí, pues así como ya extremo en diálogo, entonces estos muchachos, Juan Gómez, la obra más redondita de Banks. Recomiendo encarecidamente conseguir el original en inglés, vía Amazon, por ejemplo, después de ver lo que la traducción de la excelente Use of Weapons hizo de su magnífica prosa. Tiemblo al pensar qué habrá ocurrido con esta obra. O sea, él lo leyó, pero lo leyó en inglés. ¿Cachai? Y lo gustó. Claro. Después, Swan, estos son fanáticos de la ciencia ficción, entonces son los nombres que usan. Obvio, obvio. Está bien. Francamente bueno en la línea de la serie de la cultura, sigue teniendo una muy buena mano para hacer personajes inolvidables. Sacalwe es en el uso de la arma y el cambiante de la primera novela de la saga. Después Margis, primero me leí Pensar en Fleva, el primero de la serie Cultura, muy bueno. Luego me leí el segundo, el jugador, genial, pero si quieren alucinar de verdad, lean el tercero de la saga, el mejor de los mejores. Pero no sé cuál es, pues ¿cuál es el digo que tercero? yo digo que el tercero es Excesión, insisto. Pero... No sé, pues yo no digo nada, yo pongo esto, que es como el orden Ya, pero cronológico. está bien, sí, ya. Y ahí también me ponen tercero el uso de la arma. Y cuarto, Excesión. Ya. Sí, está bien, ya. Y después, Margui, ya. Margui, ya. Y Chrome dice: me gusta más pensar en Fleva, pero aún así considero El Jugador como un libro excelente y de los mejores space operas que se han escrito jamás. O sea, ya hay buena. Están todos los cabros bien de acuerdo que el libro es bueno, a lo mejor más bueno que el otro, menos bueno, pero a todos les gustó. Pero la ría de Juan Gómez, que tampoco le gustó. Rescata esa. O sea, no, anoto ese punto, así como, porque no, o sea, todos son buenos, ¿no? Nadie te está diciendo que el libro es malo. No, pero no. el Estoy primero hablando de la está preocupado de traducción. la traducción. Entonces, porque No, sí sé. Pero mostremos las cartas. Tú igual lo leíste en inglés, ¿no? yo lo leí en inglés, ¿Viste? pero espérate. Acuérdate que revisamos los traductores y era distinto el traductor que el que hizo el artefacto. Habría que ver quién cresta Sí, pero traduzca. este cabrón igual está diciendo que está mal el primero, ¿no? Pero espérate. ¿Quién tradujo Use of Weapon? Claro, ¿quién tradujo el uso de armas? Claro, porque claro, eso lo vimos igual. El artefacto lo tradujo un señor, Manuel Matas, sí. Sí, yo te dije que había otro loco que mató la traducción. Claro, y el otro era otro hueón que tradujo, y yo creo que yo me leí Pensar en Flevas en español, encontré que está bien traducida, una novela excelentísima, muy buena, muy interesante. Porque es space opera, efectivamente. Bueno, déjame desviarme un poco el tema ahí, y bueno, después me voy a desviar de eso, o sea, voy a llegar a eso. Y está bien traducida. Yo creo que hay otro traductor, que era el mismo traductor que hizo... Dice que hay un tercer traductor que redimió todo este problema. Claro, yo creo que por ahí va. Sí. Pero me gustó esta parte de los lectores para que vean lo que dicen otros chicos que pasaron por aquí. Saludos a Choa, Margis, Chrome y a Juan Gómez. Yo copié esos son sus nombres, si no, yo no lo inventé. Me acordé de Croniemantal. Chrome, Margis, Choan. ¿Viste? Pero... Y había más, o sea, eran como 30 reseñas. Yo copié de estas con las primeras 4, no las copié todas. Croniemantal, para también hacer una referencia de cuando Apollinaire. Esa referencia media oscura de Apollinaire, ¿cierto? Del protagonista de Poeta asesinado. Del poeta asesinado. Maravilloso. Ya, ese le voy a anotar para leerla al tiro ya. Listo, ahí está. Te salieron lágrimas, weón. Te salieron lágrimas. Sí, pues leamos. El poeta asesinado. Ya. Oye, a todo esto yo tengo el poeta asesinado acá arriba, primera edición en francesa, 1916. Firmada por Apollinaire con su sangre. Ojalá. Así, ahí, con sangre de la herida. Así, para decir Cuturrufo desde el futuro. Se puso la pluma en la cabeza y la cabeza. Nada, ¿para qué dejarlo en menos? Ya, bueno, y lo que acá recorté, este es un ensayo de Cristina Jurado Marco, medio largo, no sé si lo leemos, pero ella más o menos hace un poco la pega de explicar lo que es la cultura, porque nosotros no hemos leído todos los libros, o sea, estamos en el libro 2 nomás, pero ella, a ver, déjame leerlo rapidito, pues dice: hace 9.000 años se estableció en nuestra galaxia una federación de civilizaciones llamada la cultura, compuesta por 8 especies humanoides con sus correspondientes tecnologías que conviven con un gran número de formas de vida diferentes. La dilatada historia de dicha federación comprende la aparición, desaparición de imperios, numerosas olas de colonizadores, guerras cruentas, época oscura. Ya no es muy largo en realidad, pero más o menos como para hacer, ella como que trabaja con la idea de que es todo un cosmos que crea Banks. Y son civilizaciones con distintos niveles de desarrollo. Entonces, como que se presta para
para el huevo de que algunas civilizaciones se aprovechen de otras, esclavicen a otras, así como que... Y lo que pone al final es que hay como todo un tema con el... no, yo lo leí más adelante, acá no está, con el racismo. Así como las diferentes culturas, o sea, las diferentes civilizaciones dentro de esta cultura se relacionan y cómo ese es uno de los temas que a Banks le tocaba, lo quería tocar, justo ese que dice ahí, el socialismo y la anarquía, porque decía que como mucha de la acción ocurre en naves espaciales, eso llevaba a sociedades más débiles, que en cualquier momento podían colapsar, un poco lo que veíamos siempre en nuestra serie favorita, The Expanse, ¿te acordáis? Ah, ya, Si en sí. The Expanse de repente se hacía un concilio, conversaban tres, se tomaban la nave, mataban al almirante, ahí se convertían en piratas, después conversaban con otros, ya dejaban de ser piratas, volvían a la federación, que era más débil, ¿cuánto se llama? La hegemonía social en el espacio, o sea, como que están bajo la ley un poco de los bucaneros, de los corsarios, así como cambio de bandera, cambio de bando. Pero es Había interesante hay como toda una porque plasticidad. Sí. es interesante en ese sentido porque igual, porque tú, el que hacía mucha analogía con la vida de lo marítima, o sea, del espacio con la vida marítima era Hegel. Mencionaba mucho eso, de que los buques, Claro, porque la nave espacial era como buque en un mar, en un océano inmenso. ¿Sí? porque el Space Opera tiene siempre ese como regreso, esas referencias como del viejo oeste, que es como las que tenía la gente Cobra, o como las que tiene Star Wars, y cuánto se llama, y también tiene ese juego también con los corsarios, como un poco la vida bandida siempre, con los traficantes, así todos los cazadores de recompensa. Entonces, siempre estamos en este mundo, pero Ian Banks, me da un poco la impresión, trata como de analizar ese mundo desde una perspectiva como social. Porque tú me dijiste que era antropólogo, ¿cómo era? No, filólogo, filósofo, psicólogo y un montón de otras weas, pero Claro, no entonces, era antropólogo. claro, pero un estudio como de ese mundo, que a lo mejor es un mundo que se nos viene, como estábamos hablando al principio, con el tema del bear market y el eventual colapso de la sociedad. Entonces es un mundo que igual vale la pena estudiar, así como nuestras relaciones sociales que creemos tan firmes, en la medida que estamos cada vez más obligados a sobrevivir con nuestra astucia y sin tanto apego a las reglas, se van volviendo más laxas las relaciones, ¿cachai? Y más controvertidas. Eso suele pasar cuando se está muy lejos del poder central y estamos en situaciones de culturas de frontera. Eso es lo que pasaba en el lejano oeste, Ujú. en que no había un control de una autoridad central. Pues obviamente cuando llegó el ferrocarril y cambió, digamos, el paisaje, digamos, se civilizó, obviamente cambiaron las situaciones. Pero Mm. efectivamente uno podría pensar que si se puebla el espacio, digamos, sin una organización central que lo controle férreamente, claro que va a ser un lugar lleno de bucaneros y digamos, digamos, como una civilización de frontera, como en el lejano oeste. El que dispara primero, digamos, se Gana, cría, digamos, porque no tiene consecuencias, digamos, no hay una autoridad central que pueda controlar el comportamiento de la gente. ¿viste? Ya. Entonces, También, bueno, por si acaso, también hizo obras de teatro, el loco. Le hizo la música a obras de teatro que eran de él. ¿y por qué se Eh, murió? Se ve tan bueno. por un cáncer a la vesícula. Por un cáncer a la Ya. vesícula. Y es interesante también porque la historia, me está leyendo, o sea, como parte de su vida. Él estuvo casado y qué sé yo, se separó como en el 2006 y él tenía una amiga del año 1990 y el 2013 se separó, una cosa así. Y el 2006 empezó a andar con la amiga después del divorcio, 3 años después, de forma romántica. Y el 2013, cuando se le diagnostican el cáncer incurable que tenía, él hace dos cosas. Lo primero que hace es se le declara a la amiga, que ya no era amiga, era su pareja, y le dice, tendría el honor de hacerme, ¿cómo era? Tendría el honor de ser mi viuda. Así se le declara. Ah, pero Entonces, fue claro, sí. sí, de hecho eso le dice y se casa. Y después, claro, y efectivamente cumplió. Y lo otro que él hace es terminar su última novela. Él anuncia a la editorial que se iba a morir, pero no se iba a morir sin antes terminar la última novela. Y la termina. 3 meses después se muere, pero ya había terminado la novela. Y esa sonata de hidrógeno. No, esa no es una teoría. Es ¿Cuál una es la novela, última? es una de Ah, ficción. de Quarry. Uh -huh.
Esa es junio de 2013. Ah, ya. Ujú. Pues, o sea, pero este escribía una novela cada 6 Una- meses. una- lo que él hacía, yo insisto, estaba leyendo, estudiando, metiendo en el tema, como dice. El loco escribía una novela bueno, en 3 meses la escribía, pero el resto del año descansaba. Entonces escribía una novela al año. ¿Viste? 2000, sí. Y como una y una, como que una de ciencia ficción, una de mainstream, Así es. narrativa, Exacto. ya le digo, ¿no? Mainstream no me gusta mucho. Ujú. Ya, démosle nomás, pues entonces ahí ya como que este ensayo no queda por otra vía porque es muy largo. Y ahí mira, en las portadas ya, Ya, esta, el pelambre de las portadas siempre tiene que llegar, pues. sí, me gusta, es que ya, Ya vimos esa. esta es la portada original de la Sí, primera edición. Esta es del año 83, ¿o no? 88. 88, 88. Entonces esta ya, ahí como el demonio, y la tabla de juego ahí, no sé si está el emperador, pero ahí ya está como todo, ¿cómo se llama? El emperador de Assad, pero ahí tenemos Sí, como ahí una podemos imagen ver, bien literal de lo que va la sí, novela. sí, o sea, Poco Ya, fiel, poco fiel. es poco fiel, pero sí retrata más o menos de qué se trata claro, sí, Sí, no, el fuego al sí. fondo y el no, no, emperador no, con todo. ya, no, no, Y no, el fuego al No fondo, hace sí está un, bien. ya, pero no te engaña. El no fuego hace al un fondo spoiler, el fuego al no fondo hace es un bueno, ¿eh? spoiler, ¿eh? Un spoiler Sí, por descarado, supuesto, digamos. Ya. por supuesto. Rosa Está bien. Segovia, saludos, ¿no? Saludos, Y Rosa. saludos, Rosa. Y a ver, ya, y tenemos, esta me gustó. Esta es la ¿Te gustó? de, Ah, sí, sí, la de bueno, Martínez porque Roca. muestran los orbitales, las ciudades en las que vivían. Esos son los Sí, orbitales. no, y una portada bien hecha, así bien Sí, compuesta, así tiene pero de hecho, ¿viste? esa cúpula que tú veías arriba son los orbitales, son las ciudades en las que vivía. Ahí está ambientada la primera parte de la novela. ¿Cachai? En la ciudad en que vivía el protagonista, dentro de la cultura. ¿Cachai? Ya. Y mira, esta colección es gran superficción, pero no sé si es tan buena. Pero mira, le pone el maestro de Space Opera. No Sí, sé. aquí es importante también decir eso. Efectivamente, él fue considerado por muchos como el maestro de la Space Opera. ¿Ya? Pero, ¿en qué sentido? Lo que pasa es que la Space Opera en los años 80 ya estaba desgastada. Caía, ya no que nadie quería escuchar la Space Opera, que la Space Opera pica, pasó la edad de oro, ya no queremos escuchar Buck Rogers, nada del hombre a la lente, todas esas cosas, no querían. Una editorial, Martínez Roca. Este loco lo que hace es darle una nueva, con el pensar en Flebas o Consider Flebas, le da como un nuevo brío, cambia la estructura de la Space Opera, la temática, le da otra, La es segunda nueva, vida. es Nuevos una segunda vida. Aires. Sí, pues, nuevos aires, definitivamente. Pero a ver, dime, por ejemplo, si no es Ian Banks, ¿quién podría ser el otro maestro de la Space Opera? Así, ¿por qué no? Henley. O sea, para atrás, Doc Smith, ¿cachai? Todos esos, los locos de atrás, desde el principio. Eh, hasta el que escribió, ¿cómo se llama esta cuestión de la saga de Marte? El Burroughs, el de Tarzán, también era Space Opera, el que escribió El hombre de la lente, Heinlein. Es que yo creo que Henley es más de Space Opera que Ian Banks, ¿no? No, ¿Cachai? porque entiende una cosa, O sea, como Heinlein, es que el maestro de la Space Opera ahí me duele un poquito. ¿Cachai? es que lo que le falta ahí es el maestro de la nueva Space Opera, porque Claro, efectivamente él es considerado por el ahí. maestro de la nueva Space Opera. Y aparte que ellos no le ponen la M, ¿eh? Ian Banks, hermano. No. Sí, ahí se cometieron un Sí, error, sí, cometieron un sí, error. Sí, son medio chalaqueros los sí. de Martínez Roca, pero bueno, saludos a ellos. Sé que Entonces nosotros existen todavía estábamos hablando con Joel en la tarde porque, si es que era un maestro, porque era considerado un buen escritor, un muy buen escritor, ¿por qué no ganó tantos premios? y se ¿Cachai? murió, porque se Y se murió. murió. Sí, pues, ¿cachai? Entonces, nosotros llegamos yo llegué a una conclusión, yo la aventuré, Joel no, pero no sé si estará de acuerdo. Que es porque él tiene una tónica, tiene una temática de fondo que es bien puntual y bien jugada y bien comprometida, que es el socialismo y el anarquismo. Y dentro de sus novelas Lo que salía en el ensayo, están plagadas de crítica, sobre todo en los años 80, crítica a la política neoliberal thatcheriana y neovictoriana, como querés decirle. Y quizás por eso no se ganó, porque los gringos no le van a dar el premio tampoco a un loco socialista, nadie le iba a dar un premio a un buen socialista Es en que ningún rango. bueno, es que era inglés en la época de Thatcher. Entonces no, o sea, era de izquierda en la época de Thatcher, no Y más era encima era conveniente, escocés, supongo. pues, y más encima era escocés.
Ya. Y separatista, además. Ya. Bueno, pero ya yo, dentro de todo, igual yo quiero como decir, más allá de los premios, que igual yo creo que si hay un maestro de la space opera es Helley. No, no, no. O sea, Ian Banks me gusta, pero no creo que, quizá el segundo, pero me Pero cuesta Henley, pensar a alguien debajo A de mí Helley. en lo personal, cuando yo me leí, hace como 5 años, 4 años, me leí por primera vez El Concierto Feo, la primera novela de la cultura, me costó encontrarla, en físico. Encontré que era muy buena, o sea, es muy buena y le da otro giro, o sea, créeme que es space opera y toda la cuestión, pero es como al revés, porque el protagonista es el enemigo es el enemigo de la cultura. De hecho, él te mete en el mundo de la cultura desde el punto de vista del enemigo. Y toda la novela gira en torno al enemigo, que es un agente que quiere recuperar o quiere raptar una de las mentes. Va a raptar una mente, ¿cachai? Para poder sacar la información, como torturarla, hacerle todo. ¿Cachai? Y es toda la novela sobre eso, y lamentablemente es el inevitable final, o sea, el weón caga, o sea, el weón pierde y muere. ¿Cachai? Es súper lindo el final, es súper trágico. Tú te metís, vos le encontráis la razón al enemigo, pero lo que te está haciendo es, este mismo universo, aquí la lleva la mente, la lleva la cultura, ¿cachai? Pero yo voy a hacer mi primera novela con esta weá. Está llena de acción, llena de todo. Es muy buena la Ya. primera novela. ¿Y por qué decían que era como más complicada esta novela? Y por ejemplo decían que era mejor entrar a este mundo de la cultura por la novela del jugador de juego. ¿Es tan complicado, no? No, yo no encuentro que sea tan complicado, para nada. Pero Lo que pasa pero es lo que, decían, yo lo leí lo por que, ahí pasa es también. que ¿por qué? Pero el loco se complicó solo. Insisto, la primera novela no es de la cultura, pero no habla desde el punto de vista de la cultura. La segunda novela ya en el jugador ya se mete desde el punto de vista de una persona de la cultura interactuando con las mentes de la cultura y siguiendo las órdenes de las mentes de la cultura. Entonces tú te metís mejor en el universo de que se trata de eso. Nada más, pero no tiene ninguna complicación. E insisto que uno puede leerla completamente separada. ¿Ya? ¿Aló? Es más o menos eso. Y bueno, Ya, no sé. voy. ¿Qué pasó? ¿Qué ¿Tú? pasó? Vamos. A ver, espérate, ¿puedo parar esto? No, no puedo. Ya, vuelvan, sigan hablando, que tengo que salir. Me voy al tiro. Ya, entonces Pero nosotros, bueno, démosle, no, eso. empieza Juan, te toca Juan. Las sorpresas nunca terminan en Cocaine Beer. Démosle Oye, nomás. pero empecemos con la novela, po. Por favor, dale. Bueno, la novela empieza con un personaje que es Gurge, que es a ver, la cultura, en el fondo, es una sociedad que controla la galaxia completa y que ha resuelto básicamente, por lo menos así se da a entender en esta novela, todos los problemas que dicen en relación con la subsistencia, con la mera subsistencia. O sea, no tienen problemas de provisión de alimentos, de territorio, no hay violencia entre ellos. En realidad se han resuelto todos esos problemas que nos definen como seres humanos y se encuentra en una etapa posterior, una etapa precisamente que es como una especie de socialismo en el cual no hay autoridades superiores, no hay, por lo tanto, conflictos sociales, las personas simplemente fluyen, digamos, por la cultura, no se proveen de cuestiones que no necesitan, no viven una vida superflua y la viven bastante bien. Y en esa situación se produce el hecho de que, ya que no tienen otras ocupaciones, porque ya no se tienen que proveer, digamos, de medios de subsistencia ni nada, entiendo que eso no lo dice en la novela, pero debe estar todo ya, digamos, automatizado, Como que se entiende, supongo. sí. Sí, no, si se entiende, sí, Se entiende efectivamente. de que ya nadie trabaja, No hay problema con los recursos. no hay problema con los recursos, Tiene tienen todo básicamente recursos ilimitados. tienen la galaxia completa a su Claro. disposición y nadie disputa por nada. Eh, Ujú. Entiendo que tampoco ni siquiera hay propiedad privada. Bueno, antes de esa situación, el espíritu de competencia, digamos, del ser humano se ve desplazado de la necesidad de subsistencia al simple juego. Y por lo tanto, la sociedad gira en torno a las habilidades de juego que tiene cada cual. Y por eso que las personas más admiradas suelen ser, y también la distribución de los roles que ocupa cada cual, está fijado por sus capacidades de juego, porque el juego Bueno. o los juegos tienden digamos, bueno, eso también, eso en realidad en el Imperio, ¿eh? Ujú. Pero los juegos, digamos, sí, es como la parte central de la cultura. La cultura, digamos, gira en torno a diferentes tipos de juegos y las personas más miradas son las personas que son más habilidosas en estos O juegos. sea, Uno igual yo de creo, ellos es Gurge, que es nuestro claro, personaje principal. perdón. Jean Ya, sí, Gernot Morat Gurgen.
Claro, y quiero aclarar algo ahí. O sea, el juego ciertamente juega un papel ¿Cómo muy juega? importante. El juego juega un papel muy importante dentro de la cultura de la sociedad que se establece la cultura. Pero también la gente puede hacer lo que quiera, básicamente. Te acordás que el, en parte con una guerra que es como un juego, ¿cierto? Pero la amiga de Gurge, que era la Jay, creo que te acordás, Ok. ella se dedicaba a hacer como diseño de ciudades, ¿te acordás? Quédate en mute, está en mute. ¿Aló? Ahí. Ahí sí. Ya, bueno, eso quería aclarar nomás, pero me acuerdo que la amiga también Sí, hacía cosas. Mm, claro, bueno, es que también hay diferentes secciones entre esas contactos que se dedican, entiendo, a, como si eso es su nombre, aparentemente, tendrás que aclarármelo tú con el resto de la saga que yo no he leído, a las relaciones que tienen con otras civilizaciones. nada que aclarar ahí, está Entonces, súper bien. entonces, dentro de esa situación es muy valorado, yo diría que un poco para salir del aburrimiento, Sí. entrar en contacto para poder tener acceso a vivencias distintas, entrar en contacto con personas que estén fuera de la cultura. Ah, sí. Y este personaje, Gurge, en el fondo se encuentra en la situación de que es alguien que está consagrado, digamos, al juego, que ha hecho todo y ha ganado todo lo que ha Sí, tenido por delante, sí, y que por lo tanto ya ha cumplido de alguna manera con todo lo que se le podía exigir a él. O sea, él ha ganado prácticamente todos los juegos que se le han puesto por delante, y se encuentra entonces ante la situación de que hay una chica nueva que surge, mm, que digamos que llega en una nave y que en una viene como de portadora. las afueras. ¿Ah? Y se plantea la situación de que es una gran jugadora, por lo menos se presume que podría hacerle sombra a él. Entonces, Sí, po. él, esta chica llega, digamos, a donde se encuentra él, y inmediatamente la desafía a jugar porque en realidad el entorno la forzaba, digamos, a tener que, digamos, A, encontrarse de a esa eso forma. iban, a eso iban. Digamos, la Claro. gente andaba buscando a alguien a quien la pudiera desafiar, digamos. Entonces, Ujú. eh, y él, con sus habilidades naturales, vence a la chica, pero él, a sugerencia de un aparato, que es una especie de asesor, digamos, Es un dron, se le es dicen los un drones. dron que los asesora. Ese dron, que por cierto era parte de contacto, pero fue expulsado de ahí por algún tipo de problema, y de hecho lo tuvieron que desarmar después y quedó sin armas, sin armamento. Mm, sí. eh, Ese dron le dice, lo trata de seducir, de hecho le seduce y le dice, ¿sabes qué? Para no, no tú no, a ver, a esta chica tú ya la vas a vencer, de hecho eso es inevitable, pero sería bueno que tú lograras algo que nunca se ha logrado en este juego, que es la red completa, ¿te acuerdas? Que andaba buscando Sí, la se me red acuerda muy. completa, La tentación del diablo, sí. que sea no solamente el ganar, sino que aplastarla, digamos, y lograr Sí, algo que nunca se ha logrado en ese juego, que es el triunfo total, digamos, o sea, sí. entender. El juego perfecto. Y él, el juego perfecto, y él tontamente cede a esa sugerencia digamos, recibe una ayuda indebida de parte de este dron ¿Te y acordáis que un vence a la poquito, chica. un poquito antes había como igual, hay un poquito antes había jugado con otro loco, así como un juego amistoso que había tenido con otra persona, y se había parado la persona y había vuelto y lo había pillado como en una posición medio rara que pareciera, que aparentaba que le estuviera haciendo trampa, ¿te acordáis? Y, Ujú. y Sí, y después eso había, lo indignaba porque claro, básicamente todo el honor está referido, digamos, a las capacidades del juego, y eso porque le quedó como digo, dando era vuelta, una de las y piezas después viene la central de tentación la... de, claro, y después viene la tentación de este loco y él cae, ya, perdón, hay que, un detalle. Bueno, la cuestión es que cede ante la tentación de recibir esa ayuda indebida, no para avanzar, porque eso por lo menos queda a salvo. O sea, se sabe que él habría vencido igual a la chica, pero sí para Exacto. intentar el juego perfecto. Y no lo logran. Logran una puntuación altísima, Sí. cercana, digamos, a lo que buscaba, pero no logra la puntuación perfecta. Ujú. Pero se pone el mismo en esa situación de debilidad este dron, porque los drones no son simplemente máquinas, sino que son seres sintientes también, se los considera individuos, ¿ah? Ujú. Porque son mentes. ¿Ya? Hay que considerar que en esa civilización, en la cultura, no solamente los seres humanos, digamos, los humanoides, son seres, se les considera personas, sino que se los considera también
así a otro tipo de entidades como las máquinas, digamos, Ujú. máquinas sintientes. Mm. La cuestión es que, dada esa situación de debilidad, este dron, que lo que quería era volver a contacto, a la sección Sí, contacto, sí. lo amenaza, lo chantajea en el fondo, y le dice, Sí. mira, si tú no me ayudas a volver a contacto, yo le voy a contar a todo el mundo que tú recibiste ayuda para ganarle a esta chica. Tengo las grabaciones, de hecho tengo un amigo, un computador de una nave que pasó como a 400 años luz, que yo le transmití esta información y está segura, así que eso, digamos, si lo quiero usar, lo puedo retransmitir desde esa nave, digamos, a toda la flota y todo el cuento. Entonces, si tú no me ayudas, yo voy a contarle este asunto a todo el mundo. Entonces eso lo hace sufrir mucho porque es un jugador de honor, es una persona de honor, Tiene un prestigio, po. Urge. Tiene un prestigio que defender, él sabe que, aunque él aclare que en realidad él habría vencido igual a la chica y solamente andaba buscando el juego perfecto, igual eso debe afectar su prestigio y todo, entonces se encuentra en una tesitura muy delicada. Ahora, Entonces, importante, disculpa, un pequeño paréntesis, importante entender que en la cultura el loco lo sapeaban, da lo mismo. O sea, él podía seguir con su vida, no le iban a castigar, nada, no iba a perder comida, nada, porque está todo asegurado, recordemos esa cosa. Simplemente lo que se jugaba ahí era su orgullo y su prestigio. que era de lo que se preocupaba porque ya todo lo demás estaba resuelto. Todo el mundo sabe que Exacto. cuando uno tiene todo resuelto se empieza a preocupar de otras cosas, ¿no? Así es. Sí, sí, pero para Eh, recordar. en eso no dejaban de ser humanos. Ujú. Y bueno, la cuestión es que se plantean esa situación eh, que desde contacto se acercan a él, Sí. de hecho, y toman contacto, iba a decir, Sí. y, y le plantean un desafío nuevo, que él ya había cumplido con todos los desafíos, como digo, y eso, digamos que tenía por delante en cuanto a los juegos, y le plantean la siguiente situación. Le invitan, le invitan a participar en contacto, lo invitan a contacto para enviarlo desde nuestra galaxia, porque aparentemente la Vía Láctea, desde nuestra galaxia, porque hablan de dos nubes, que entiendo que son las nubes de Magallanes, a otra galaxia cercana, porque han tomado contacto con una civilización distinta y poderosa, que es el Imperio. Mm. Y ese Imperio también es una civilización en el cual el juego es muy importante, pero el juego es más importante incluso que, por lo menos a mí me parece, Sí. que en la Sí. cultura, porque no solamente es la forma principal de aculturación, sino que también sirve para distribuir los roles que cada cual ocupa en la sociedad. Sus capacidades de Define, juego básicamente define el destino del definen imperio, el ¿cierto? destino y el rol que cada cual va a cumplir en la sociedad Sí. de ese imperio. Ujú. Y ese El juego imperio de Assad. Assad, sí, así se llama. Ese imperio, bueno, el juego es el Assad y el imperio, digamos, no está en esta galaxia, sino que está en una nube, en una de las dos nubes pequeñas, en la nube pequeña, porque hay una nube Ujú. que entiendo que son las nubes de Magallanes, la nube pequeña, que sería la nube de pequeña de Magallanes y es la grande, ¿ya? Ujú. Sí. Eh, y va entonces él en estas circunstancias a aceptar esa propuesta porque él bueno, estima, ok, aquí se me han agotado los desafíos. Segundo, hay un juego nuevo que yo no conozco y lo quiero dominar. Ujú. Tercero, arrancándome de aquí, tal vez este problema se solucione solo, este problema que tengo con Sí, el claro. dron, y acepta. Antes de irse, en todo caso, porque es un caballero, Jorge es una persona Sí, digamos, se gana sí. todo el afecto del lector. Él, aún así, digamos, a pesar de que lo hace, digamos, por un chantaje, él igual recomienda que se admita a este dron de regreso a contacto. Claro. Y entonces se lo envía, pero se lo envía hacia bueno, es una forma bien alambicada, como lo explica, pero sí lo manda en una nave a contactar otra que va atravesando la galaxia con dirección a la nube de Magallanes. Claro. Y en esa se aprovisiona, digamos, y lo mandan directamente después a la nube en una cuestión de pocos días.
a la nube pequeña, lo mandan en una nave prácticamente desarmada, que tenía algo así como 700 años de antigüedad, ahora en Antiguaya, una cuestión que no Era servía una para nave nada. guerrera que le habían quitado Era una todas nave las armas. guerrera que le habían desarmado prácticamente, le Sí, habían puesto, o sea, no le habían sacado las armas prácticamente, le habían puesto, por lo menos eso es lo que le dijeron a él, ¿ah? Después nos enteramos que no era tan así. sí, no, sí, hay eh, muchas cosas y, las que está diciendo que después no eran tan así. Sí. sí, y que lo iban a mandar allá para, digamos, para que, digamos, en una especie de rol diplomático para que conociera la cultura y que aprendiera el juego este del Assad digamos, y él, Ah, digamos, lo vio también como una igual, oportunidad de salir de acá. igual importante que cuando cuando lo envían, es súper importante esto, también le asignan a un dron que lo acompañara, que era un dron bibliotecario, que era un dron pacífico en el fondo, que iba como consejero y para ayudarle a Como encajar en la para, cultura, perdón, en el reino de Assad, para enseñarle se las supone que modos, tenía las habilidades costumbres. diplomáticas Exacto. y Y conocía la, posiblemente algún tipo de cobertura física si era necesario, pero más que nada era un traductor, si es que había porque tenía que obviamente aprender un idioma distinto, lo aprendió y además, digamos, para cualquier cosa, en realidad era como una especie de mozo, porque incluso le servía, le ayudaba a cambiarse de ropa y cosas como eso. Entonces era sí, una especie de mozo de guardia. Y lo acompaña este dron es de última generación, por cierto, y lo acompaña, digamos, en su nave y llega solamente con ese dron a la nueva, a su destino. tener ese Ahí lo mensaje. reciben, sí, ahí lo reciben. Bueno, igual el tema del juego en la civilización es interesante, este libro te hace reflexionar respecto de eso, porque, Ujú. eh, digamos, cuando, digamos, el juego es una especie de desplazamiento de los ánimos digamos, de rivalidad que podemos tener, digamos. Es una especie de preparación también para los animales y para los niños, digamos, de la preparación de la vida adulta en la cual hay competitividad, pero cuando ya no estás en una situación de tener que competir por los recursos, aún subsiste el instinto de competir, ¿cachai? Ujú. Y eso es lo que te hace reflexionar este libro, que aunque nosotros logremos solucionar todos nuestros problemas sociales y nademos en la abundancia, igual vamos a seguir siendo humanos y vamos a seguir compitiendo, digamos. Y una cuestión que también, digamos, a mí me recuerda, digamos, lo que decía Huizinga en Homo Ludens, que es básicamente eso, que es una cuestión cultural, pero también tiene una raíz biológica, el tema del juego. El juego es una cuestión seria. No se puede, claro, no se puede, los niños juegan seriamente. A mí me gustó Y el, jugamos seriamente. me Los hiciste juegos no acordar, tienen nada que ver con la risa. me hiciste acordar de, pero es que hay que reír, pues. Pero me hiciste acordar lo que le hice en el hombre, ¿cómo se llaman los expedientes secretos X? ¿Te acordás, gordo, cuando hablamos Cómo del que gordo? A ver. ex gordo? Ya, Perdón, weón, perdón por la chucha. me Perdón, sentí, no, Pero es no, que ya, nos tratamos así hace te pido mucho disculpas tiempo. públicas, te pido disculpas públicas, sí, por favor. porque Eh, realmente no lo eres. Es que lo digo porque son muchos años que te conozco, córtala ya. Siempre te hemos Ya. dicho gordo, más que la vamos a No, Oye, Ya no, por ciertamente ya favor, no, ciertamente ya no, pero disculpa, de verdad. por favor, ya. Disculpa. bueno, la Ya, cuestión Bueno, es pero. el hombre X, hay una parte en la que Ah, el precisamente fumador. El al fumador fumador, le preguntan, ¿cómo era? no, como que tenían como que hacer algo así y como que era muy peligroso, pero le dice, ¿pero qué te preocupáis si es un juego? Como que le dicen, está bueno, un juego, de como que no estamos jugando en la vida. Y el fumador ese y tenía como, ya como un hoyito donde le Sí, salía el humo, y le sí, decía, ¿verdad? cuando le dicen, "No, esto no es un juego", él dice, todo lo es, como que todo es un juego. Claro. Y le dice con el dramatismo así, no me acuerdo exactamente, Yo creo que pero refiere súper bien ese espíritu del Homo Ludens que hace referencia a Joel a través de Huizinga, o sea, y nosotros no, yo siempre me acuerdo de una historia así que fuimos a la pizzería, ¿te acuerdas de esa pizzería que había en la esquina de tu casa en Angamo? sí, Y que tú eras como amigo del dueño. sí, ya, sí, Ah, sí, Entonces sí. fuimos a esa pizzería, comimos y era como viernes por la noche, la pizzería llena.
Y el dueño no estaba, pero estaban todos los trabajadores ahí corriendo, ahí luchando, amasando, luchando por sacar las pizzas a la hora, así, todo un esfuerzo denodado ahí por Sí, la producción y sí. la vida organizada. Y ya comimos la pizza, nos fuimos y nos fuimos al casino. ¿Hasta ahí? El Leño y ahí como jóvenes Oh. escritores a pasarla el viernes por la noche. Claro. Y en el casino nos encontramos al dueño de la pizzería, po. Sí, Y siempre estaba con está, siempre un está ese balde bueno. gigante ahí, lleno de monedas, y estaba ahí tirando las monedas, ahí perdiendo las máquinas, por las tragaperras, como le dicen. Entonces ahí yo como que hice una sesión media rara porque había visto a todos sus trabajadores esforzándose, luchando ahí, creando un capital. Y después, en el mismo momento, porque claro, nosotros estábamos en la pizzería, pero él ya estaba en Lo el Sí, estaba sí, casino, dilapidando, él weón. estaba sí, dilapidando, todo ese esfuerzo estaba siendo dilapidado, así como que sí. esta weá no importa nada, weón. Entonces ahí Sí, como que tú ves como Bueno, que el juego está metido en instancias muy, en todas las instancias de nuestra sociedad, aunque no sí. lo queramos creer. Y de Hasta lo hecho, vincula con lo sagrado y singa, po. O sea, hasta los el, mismos gestos el, el, religiosos el son un Krishna, po, juego. hay una historia del Siddhartha que antes de ser Krishna, un tiempo fue comerciante y también ganaba mucho dinero y después ese dinero lo perdía en juegos de azar. Hay como que a nadie le gusta tener tanto dinero y por eso existen los casinos, porque ahí los ricos pueden se pueden permitir perder el dinero. Es Algo, raro, pero inevitable cuando yo leí el título de este libro, inevitable acordarse de Dostoyevsky, po. es también, que Puta, es la weón. traducción, sí, oye, qué maravilloso es ese que libro. es la traducción porque no se llama así, pues lo pusieron así acá en castellano, po. Sí, po. Sí, En sí. inglés, ¿cómo dijimos que era? Pero cuando uno lee el libro, The igual yo me Player of acordé, digamos, Games. The porque Player The of yo, Game, Player, el jugador de la, juego, la claro. importancia del juego, la ¿viste? importancia de eso, para poder soportar digamos, el aburrimiento, no hay nada mejor, digamos. Claro, Bueno, entonces llega al imperio de sí, Azad, pues volvamos a la nube pequeña de Magallanes, sí. el planeta principal se llamaba Ea, Ea, entonces, sí, y tenían el idioma Eaico, Él ya lo manejaba. Y entonces sí. ahí he recibido y he tratado con cierto desdén, porque, bueno, y ahí uno va descubriendo que esta gente tenía algunos problemas, eh, no eran xenófobos, sino que tenían un problema sexual. Tenían No, esa bueno, y aparte, civilización tenía, si eran xenófobos, ¿no? Tenían varios problemas, aparte de sí, bueno, sexistas, tenían, bueno, perdón, dale nomás, sí. sí, sí. Bueno, es que en realidad él venía de una civilización que había superado todas esas limitaciones, digamos, y por lo tanto ya no era necesario tener un nivel de hostilidad con los extranjeros, digamos, porque todo en realidad Sí, sí. la cultura había aprendido, y una cuestión que lo vemos al final, que al final todos estos bárbaros eran absorbidos, toda la gente que era como esta gente del imperio eran absorbidos al fondo por la cultura, porque Sí. eh, la propia hostilidad que ellos traían, digamos, al fondo se transformaban, entraban en las estructuras de la cultura Mm, y la propia estructura de la cultura hacía que se civilizaran. ujú. Y porque al final les convenía, digamos, era más conveniente participar, digamos, de un ambiente en el cual pudieran tener todo asegurado que andar peleando, digamos, por la subsistencia, digamos, a hacha en mano. Entonces, ellos habían aprendido durante milenios que esta gente, en el fondo, al final, digamos, no iban a persistir, digamos. ¿Te acordás que La gente violenta no persistía. hay una parte en la que, no sé si están hablando de la violencia entre el protagonista y el dron, y dice, bueno, y estos güeyes que se creen, dice el de los drones, que me tratan así con violencia, que creen que que me patean, que me tratan mal y toda la verdad. Sí, sí, algo dice en ese rato como que te da como un viso, así como un pequeño atisbo de lo que puede ser realmente la cultura cuando se pone acuática, cuando le metí la mano en los bolsillos, una cosa así. Y dice, que estos creen que son violentos, ojalá que nunca se atraviesen con la cultura, porque si no, ahí van a saber lo que realmente es ser violento, decía. Sí, Entonces, bueno, ahí uno puede ver que hay como dos lecturas del darwinismo en esta posición, porque uno, por un lado, la cultura es como ese darwinismo colaborativo, digamos, que era el que realmente había escrito Darwin, y en el cual, digamos, la asociación de seres o de especies incluso, que cooperan, digamos, por un fin de subsistencia, logra mejores resultados que que un egoísmo malentendido, que un egoísmo tonto. Y por otro lado tenemos el imperio,
en el cual está ese darwinismo, digamos, malentendido que es el que dio lugar bueno, a muchos malentendidos durante el siglo XX, por lo demás, que es que hay que ponerle la pata encima al otro hueón para cagárselo, ¿cachai? Claro. Que el más violento, el más fuerte vence al más débil, y el pescado más grande se come el más chico, y toda esa hueá. Entonces, Pero ese es el choque cultural que tienen estas dos civilizaciones, ¿cachai? Y de a poco uno lo va descubriendo. Pero la cuestión es que al principio, lo primero que se nota es una cierta hostilidad, primero por su tono de piel y segundo por la sexualidad, porque ellos tienen genitales distintos que nosotros, aunque son humanoides y aparentemente se parecen mucho, pero uno se va enterando de que tienen algo así como tres sexos, ¿cierto? Como Sí, que pues existe un tiene tres macho, sexos. una hembra, Y una el cuestión así, ápice, y el y el ápex, o ápice, y los el ápices ápice, que son sí. como los racionales de ¿cómo se llama? Ay, ¿qué libro fue el que vimos los racionales? Ah, de Asimov, Los propios dioses. de los propios dioses. Son como los racionales, ¿cachai? De los propios dioses, así, que son como los hueones que la llevan, ¿cachai? Y los otros dos son se asumen como especie, como parte, digamos, de seres inferiores. Entonces hay un sistema de castas muy marcado en este imperio. Y eso, digamos, causa tanto curiosidad como inquietud la presencia de un ser tan distinto, digamos, a pesar de su apariencia humanoide como es Gurgi. Entonces, él es bien recibido en principio, digamos, diplomáticamente, pero con esa hostilidad que no se le oculta. Sí. Y después, digamos, eh, él va y se instala, digamos, en la cúpula, no, en la terraza de un hotel. Ujú. Le permiten a él no alojar en un hotel, sino que una cápsula, digamos, en la cual él, digamos, eh, puede dormir, digamos. Cuestión que es bastante cómoda y sirve bastante para el escritor, porque así pueden haber diálogos entre el dron y Gurge sin que se lo tengan que enterar los demás, digamos, porque se supone que saliendo de ahí prácticamente toda la información que ellos pueden intercambiar va a ser oída por alguien, porque está lleno de micrófono y, digamos, la tecnología permite que se pueda conocer todo lo que están pensando los demás. Entonces, de ahí, digamos, hay una especie, un espacio de intimidad que tiene él en esa cápsula en el hotel, y ahí lo reciben. Y le permiten desde ya, porque llega justo, digamos, a las celebraciones de, no me acuerdo del aniversario, no me acuerdo de qué, le permiten ingresar a concursar a algo que ocurre cada 6 años, que es el ASAT como real, digamos. El ASAT en el cual se van a distribuir los roles y vamos a ver si logra el príncipe regente, no me acuerdo cómo se llama, Nasurdán, mantenerse en el poder. El propio, para que se sepa, el gobierno lo tiene un emperador que en realidad aparece como príncipe regente porque tiene que ratificar su poder. Y ese logro, ese cupo se logró porque se murió el emperador anterior, que había sido el último campeón de la SAT anterior. Y entonces ahora le correspondía a este príncipe regente intentar vencer en este nuevo ASAT a fin de que digamos, de que pueda mantenerse a la cabeza del imperio. Y por lo tanto, de alguna forma, al menos apariencialmente, hay cierto mérito en la distribución de los rangos, digamos, y eso es lo que le da validez a la SAT como método para distribución del poder. Además, que la propia mantención del imperio y el hecho de que el Assad requiere muchas habilidades que son útiles en la vida, también le ha mantenido, digamos, ha logrado que se mantenga como una forma relativamente acordada, digamos, validada para distribuir, digamos, para que rija, digamos, los roles dentro de la sociedad. Entonces, él llega ahí a participar como un extranjero, se sabe que él es muy bueno, digamos, pero él no sabía, y eso lo sabe al final, que lo habían anunciado como el mejor jugador de azar de la cultura. Y así empieza, digamos, su carrera, digamos, paralela como jugador de azar. Él había ensayado antes, digamos, había Había, jugado con el mientras computador de la tienen, nave. ahí yo quiero hacer un paréntesis. ¿Te acordás que yo te dije que había como una especie de broma, un chiste que hace sobre la ciencia ficción, Ian Banks, en medio de Sí, la ¿dónde va? ¿Dónde narración? va? ¿Te acordás que para llegar allá tenían que viajar 2 años, ¿ya? Y tenían que estar y tenían que hacer vuelos por el ultraespacio.
¿te acordás? Ultra o hiper, sí. Entonces ella hace una weá y dice, pero yo había escuchado del hiperespacio, y yo sabía que existía, pero el ultraespacio se pregunta, pero ¿qué será el ultraespacio? ¿Qué será el hiperespacio? ¿Qué querrá decir con eso? ¿Verdad? Bueno, la cuestión es que el hiperespacio no existe como un término científico tampoco, es una noción, es un concepto netamente una creación narrativa de la ciencia ficción. ¿Cachai? Entonces el chiste que él hace es, no voy a ocupar esta weá del hiperespacio, yo voy a inventar mi propio tipo de viaje que es el ultraespacio, ¿cachai? Por eso ese pequeño chiste ahí en Está Es como familiarizado con el la, ultraespacio. claro, es como lo sí, que sale en Spaceball, ¿te acordáis? Que llegaban a pues, la velocidad absurda. claro, una cosa así. Así como que no, así velocidad luz, doble velocidad luz, y después ya como que ya en la velocidad no podía exagerarse más. Entonces, velocidad absurda el bueno. ¿Te acuerdas de esa película, no? Que es como la Sí, parodia de sí, Star Wars. ¿Viste? clásico de los 80. Uno de nuestros favoritos. Supuesto, Ya, ellos. entonces, Bueno, entonces, claro, él había estado viajando durante 2 años y había estado practicando junto con la nave, con la inteligencia de la nave, la mente de la nave, que era el limiting factor, ¿no? Se llama así la nave, el factor Sí, limitante, el limiting factor. sí. Y juega con ella, le da clases, etcétera, etcétera, y él empieza efectivamente a dar la oportunidad de jugar porque, bueno, nadie da un peso por el burger, ¿cachai? En el juego. Y no sé si estoy adelantando un poco, no creo que mucho, que él en realidad no es que no, porque él mientras está ensayando durante todos esos años no le va muy bien, como que está medio lento, como que no aprende, pero no es así, él lo que está haciendo es no está mostrando lo que verdaderamente está aprendiendo. ¿Cachai? Y él nunca le muestra ni a la nave cómo era su estilo de juego. Entonces él llega y empieza a demostrar que efectivamente está mucho más preparado para, bueno, que el primer juego no tanto, pero porque le hacen como lo tiran al medio, ese es un término O apurdo. sea, por lo que yo me acuerdo, habían otros 6 jugadores, algo así, y desde un arranque todos se pusieron de acuerdo para atacarlo a él. O Claro. sea, aún así se explica, digamos, que bueno, igual no se explica mucho del juego. Se sabe que es una mesa gigante, una cosa así como no sé cuántos metros, que tiene llena de piezas y uno se hace la idea de que está llena de cosas. No te explica con mucho detalle, no hay más. Pero no Uh-huh. obviamente no es de este tamaño, no es una cosa como un tablero No, de pues es ajedrez, es una una cuestión cosa gigante. gigante. Es una cuestión De gigante. hecho, la gente se pone a caminar arriba del tablero, digamos, y va Sí, poniendo piezas, entonces se da a entender de que es una cosa gigantesca. sí. Y bueno, la cuestión es que la encerrona falla Mm. en contra de él, porque él tiene estrategias, digamos, para hacer pelear a los personajes entre sí. Se da cuenta de que toda esta cuestión además tiene un trasfondo político, porque bueno, eso no al principio, pero digamos al principio con bastante inteligencia sale del airoso del desafío y no lo logran aniquilar. Y logra pasar al segundo nivel, a la segunda etapa, ¿cierto? En que ahí, por lo que yo me acuerdo, vuelve, pero ya a un desafío, si no me acuerdo, un desafío personal, ¿cierto? Personal, Uno a uno a uno, uno. Mm. que es con un sacerdote, si no me equivoco. O me equivoco, no me acuerdo. Lo que pasa es que juega como 6 veces, Por lo menos, o sí. más, no me Sí, me acuerdo, estaba tratando de muchas acordar veces. contra quién juega Entonces, por lo que me acuerdo, juega con un sacerdote, pero que no es de mucho nivel, digamos. No. Eh, pero Al aún principio, así, al sí, principio juega eran los 10 jugadores dentro del tablero gigante, bien, y entre eso estaba el sacerdote, y sacerdote. ese habla con todos los otros y se arreglan para tirarlo al medio para irse con la Mm. encerrona con el protagonista, y él los derrota a todos y humilla al sacerdote y toda la cuestión. Y en la segunda le dan con el sacerdote de nuevo. Sí, 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 porque el que no sacerdote era había pasado. coincidencia. Claro, el sacerdote había pasado a la segunda etapa por otros medios que también había como una oportunidad para los que no salían primero, sino que salían Sí, segundo o sí, tercero, sí. había una oportunidad de Como el repechaje, sí. un repechaje, exacto. Y ahí se ve de nuevo con el sacerdote y ahí lo hace zumbar. Lo hace pedazo. Sí, Y después pasa a una segunda mesa, o sea, una mesa de gente más calificada. claro. Y en esa segunda mesa se encuentra con otro montón de gente, pero mucho más poderosa que la anterior. Y además, y él se da cuenta que aquí estamos hablando de almirantes, de gente del ejército, Son puros ministros, cargos altos puros dentro de cargos todo. altos Sí, dentro de sí. digamos así como de los cargos más altos del imperio. Lo tiraron en una Sí. mesa
con la gente más pobre, o sea, con la gente más, o sea, entre todas las mesas que había, lo tiraban a la peor, donde estaban los, salvo, digamos, el único que no estaba ahí era el emperador, pero los demás eran puros pesos pesados. Claro, sigue una línea para entre medio de toda esta cuestión hay atentados contra su vida, Sí, ¿cachai? claro. Bueno, es que el sacerdote se lo toma muy a mal, digamos, el hecho, el primer sacerdote se toma muy a mal la derrota, lo Sí, insulta y todo, digamos, muy poco diplomático. De hecho, la prensa también juega un rol muy importante en esta novela, sí, porque la prensa va traduciendo a un lenguaje asimilable políticamente, digamos, para los intereses dominantes, y lo que está pasando en las mesas. O sea, en el fondo, el personaje, este personaje primero le despertó interés, después le despertó asombro. ujú, Hubo gente que le simpatizaba a él, pero que sí, po, rápidamente la prensa lo empezó a graficar como un tipo arrogante, como un tipo, digamos, malvado y que había hecho sufrir al sacerdote, básicamente. y que estaba Entonces, haciendo trampa, o que tenía estaba haciendo. implantes, De hecho, que el sí. dron lo ayudaba, que recibía ayuda de otros lados, que un montón de Entonces, cuestiones. el dron ya no pudo estar con él en el salón de juego, lo pusieron en una habitación aparte, bajo vigilancia y todo. Y entonces él estaba solo. Ujú. Además tenía que ponerse un traje horrible y todo el cuento, pero la cuestión es que pasó a la mesa de gente más poderosa, pero esa misma gente más poderosa tenía debilidades, que eran sus propios intereses. Entonces no Claro, jugaban libremente, sino que estaban preocupados de ganar, de quedar bien posicionados para lograr cargos o mantener los cargos que ya tenían. Entonces, esa misma situación del interés propio los devolvía, era la debilidad que él explotó. Se sí, puso en situación, no lo explica cómo, no entra en tantos detalles, pero se puso en situación de hacer pelear, digamos, o de hacer que entre ellos, las personas que estaban disputando el poder político, porque él no estaba disputando el poder político, estaba jugando como invitado, se pelearan entre sí y se desplazaran entre sí. Y hubo peleas, digamos, fuertes entre diferentes, digamos, contrincantes. Y eso lo aprovechó él para empezar a mover posición y a adquirir una supremacía. claro. Y en el fondo ya, y después en la tercera, en la cuarta o quinta mesa, esta situación ya en que había menos gente, siguió escalando, digamos, digamos, combatiendo o jugando con gente de jerarquía. Llegó al extremo tal de que él simplemente se arrinconó en algún momento y dejó pelear a toda esta gente de la élite porque ellos estaban peleando por sus Bueno, propias carreras. esa parte es importante porque en ese rato están peleando dos, era una pelea de tres, ¿cierto? Sí, esa de Eran como, tres. quedaban tres, digámoslo así. Quedaban Sí. los tres porque se habían hecho amigos, y habían hecho dos bandos. Eran dos gente de generaciones distintas, digamos, ¿Te dos acuerdas que militares. llega en un momento en que la lucha se hace entre comillas, o entre paréntesis, más amistosa para él porque efectivamente llega a formar parte de un bando? Eran 10 y hacen dos bandos, 5 y 5, y dice ya, nosotros acabamos con los otros 5, después cuando matemos Sí, eso nos matamos entre nosotros. así empezó ese Sí, juego, claro. efectivamente. Entonces, Sí, y ahí como ya le tenían respeto, supuestamente hubo un bando que lo aceptó, que le pidió que reclutar, pero aún así, digamos, se dio cuenta que no se podía no podía jugar libremente porque tenía que ceder los intereses del grupo, y al final también lo traicionaron, por lo que me acuerdo. O sea, un poco. esta gente Lo que ocupó pasa, posiciones preferentes antes, digamos, cuando ya se iba a romper, lo que pasa digamos, es el que equipo contrario, cuando iban a derrotar al equipo contrario, tomaron las mejores posiciones Lo que pasa es que digamos, no lo traicionan. Lo que pasa es que los otros actúan más rápido nomás. Ahí le falla la experiencia con tener alianzas transitorias. mm, ¿Cachai? sí. Los otros fueron más vivos nomás y empezaron a posicionar un poco antes que ya quedar la cagada, posicionaron las piezas y la dejaron lista, ¿no? Pero era una respuesta. Él te da cuenta también que era lógico que hicieran eso. Pero sí Sí, lo mientras decepciona un tanto le poco. pasan un montón de cosas. Bueno, El dron, por ejemplo, sale sospechosamente todas las noches a dar vueltas por la ciudad. es Él muy lindo eso, viene sí. independiente. Él está explorando supuestamente la naturaleza, le gustan los pájaros, sigue los Oh, pájaros, digamos, espérate, en su es verdad que desplazamiento. disculpa, eso pasa un poco antes de la pelea que estamos hablando, cuando se enfrenta al juez. Sí, sí, Sí. no se pasan hartas cosas, por eso, paralelamente a eso. También pasa que conoce en una fiesta a una chica que después nunca se acuerda del nombre. Eso al principio, cuando llega. Y que al principio, cuando llega, digamos, hay una especie de fiesta, digamos, de diplomáticos, de gente importante, lo invitan ahí. Nadie lo quiere tocar porque todos como que sienten cierta repugnancia por él, pero ahí hay una chica que lo lleva al lado, le pide, que incluso que es una chica, digamos, que pertenece a la aristocracia, ¿eh?
le pide, le silencia el micrófono que le han incorporado al traje para espiarlo y le dice que los derrote, que por Que gane, favor gana, derrote dice, el gana, imperio, que dice. les gane el imperio. Sí, Porque en el gana. fondo, esa es la primera señal que él tiene de que hay un movimiento subterráneo, un movimiento Sí, poderoso de rebelión en contra del orden establecido en el imperio. El imperio tiene toda esa cáscara de violencia y todo, precisamente porque hay debilidad, porque el poder político se está sustentando solamente sobre la violencia porque no está validado. claro. Y esa es la importancia que tenía el Assad, y aparentemente la gente se da cuenta que el Assad no era lo que se decía, que era una especie de meritocracia, sino que estaba arreglado. Mm. Yo creo que eso no lo hice, pero yo creo que la gente sospechaba que el Assad estaba arreglado y que se daban cuenta que el Assad estaba arreglado porque siempre le tocaba, las mesas estaban todas amañadas. De hecho, a él siempre le tocan mesas amañadas con gente que no le Sí. debería corresponder a su Recuerda nivel. pasando por el hecho de que dejaban ingresar a mujeres al juego, pero ninguna mujer nunca pasaba a la segunda ronda. De hecho, la chica que conoce era una jugadora de buen Sí, nivel para ser mujer, pero nunca las ponían en una mesa para mujeres, siempre estaban solas. Y lo primero que pasaba cuando se empezaba el juego es que les hacían una encerrona a las mujeres, las eliminaban. Digamos. sí, Todos se ponían de acuerdo para de eliminar a hecho, las mujeres en él el más juego. adelante pregunta, oye, esta niña, dime los datos de las mujeres que pasaron la segunda ronda, dime los nombres, por favor. Ninguna mujer pasó la segunda ronda. Entonces, claro, pues no lo permitían, simplemente no lo Sí, permitían. sí. Entonces, Entonces ellas sí mismas se partirían como parte de un grupo inferior. ¿Ya? mm, Es interesante toda esa lectura que uno puede, digamos, traspolar, digamos, a las sociedades, bueno, sí, por lo menos las sociedades de los años 80, digamos. Bueno, y también pasan otras cosas, pues él conoce, por ejemplo, al embajador, con el que se hace bastante amigo, el embajador de la cultura, y tienen algunas aventuras en el cual tratan de espiarlo, sí, sí, sí. bajan al submundo, digamos, donde estaban las cámaras de Gante, donde está, ¿te acuerdas? Y ahí tienen algunas aventuras, Claro, conoce se un meten poco el como, submundo, digamos, difícil explicarlo, pero la cuestión es que conoce se el van a carretear, submundo se van a sexual, carretear. digamos, sale a Eh, carretear Claro. en otro planeta, es interesante ver cómo se ve, cómo son los carretes en otros lados. O sea, claro. Y sí, Y, igual se y- y- expone y podría haber terminado muy mal, pero por lo menos vuelve. claro. Igual le hacen Bueno, una pero encerrona ahí, pues le hacen una encerrona también. Le sí, hacen no, una se lo trampa. estaban siguiendo, lo Le hacen estaban una trampa, lo siguiendo. querían grabar, lo querían grabar para tener, Para chantajearlo para nuevamente. chantajearlo, sí. Sí. eh, ya sería el segundo chantaje que le harían. Iba Que a le caer harían hacer. redondito, iba a caer redondito si no llega el otro loco. Si Iba no a caer de llega nuevo. el embajador, que es uno de los Sí, pocos personajes que está completamente del lado de él y que es una persona, digamos, que lo ayuda, digamos, sí. de todas maneras. Sí, lo ayuda todo el rato. Transparente. Y bueno, la cuestión es que va avanzando en el juego y llega a las etapas finales, y van a un Uy, planeta pero disculpa, distinto. antes de que puedo hacer un paréntesis porque me llama mucho la atención la escena del juego contra el magistrado, porque el magistrado era un jugador potente, fuerte, y lo reta como castigo o como apuesta del juego el castigo corporal, ¿de verdad? El Sí, la castigo castración. corporal. Y él dice, ¿cuál es el castigo que usted dice? Le dice el otro, sí, ya yo lo acepto, pero ¿cuál es el castigo que usted propone? Y él le dice, usted es miembro del género masculino, ¿cierto? Usted es macho. Sí, propongo la castración, dice. Te Entonces, ha puesto una castración. claro, te ha puesto una castración absoluta y que haya así, pero planito. ¿Cachai? Entonces, él dice, ya que bueno, ya, dale, juguemos, démosle. Él está así como con sentimientos encontrados, ¿por qué hacen esto? Bla, 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 todo. No importa, lo iban a jugar igual. Y justo el día antes es cuando él está como bajoneado y tiene como hartas veces él como que baja, así como que se cuestiona mucho, autocrítico, ¿ya? Y la noche antes viene el Tron, el Frere Insajo, que se llama este Tron, le dice, así que mira, Mm, yo todas las noches me he visto salir. Sí, le dice, sí, todas las noches vaya a ver tus pajaritos sí. y la vida, sí, le dice, pero no solamente veo eso. Quiero que me sigáis, vamos, sígueme, le dice, te voy a Mm. mostrar una hueá. Y él le muestra la otra parte, que es la que no le había mostrado Sí, el, el, definitivamente el es un capítulo, una de las partes importantes, digamos, de la novela. sí, Sí.
Sí, pues le muestra todo lo que va por donde están la gente, los vagabundos, donde están los mendigos, donde está la gente que matan y las dejan tiradas ¿cómo se llama? En las calles, van a un grupo de, qué sé yo, que están unos ápices Baja los barrios jóvenes, marginales, y baja no los barrios solamente, claro, marginales. claro, sí, los barrios marginales, y van donde están los ápices jóvenes y ven como patean a uno más viejo, ¿cachai? Y como lo dejan botado en el piso, un montón de cuestiones donde se drogan, donde se matan, donde, de todo. De todo. Y después lo trae de vuelta, y este es el mundo que no te están mostrando. Y esto es lo que la mayor parte de las personas están viviendo acá. Lo que te está mostrando a ti son en la cúspide, Sí, y eso no lo estás hay que viviendo. agregar dos cosas ahí. Primero, que él tenía, a él simpatizaba a este magistrado Sí, y él lamentaba tener que ganar, porque él quería ganar sí o sí, obviamente, no quería dejarse castrar, más allá de que lo pudieran reconstituir, digamos, en la cultura. O sea, tenía que ganarle al magistrado y iba a lograr, obviamente, que lo castraran. Y ahí en el imperio no le iban a reconstituir. Entonces, claro, sabía que iba a terminar mal y le daba claro. pena Ahora, eso. Entonces, ahora tenía sentimientos de culpa. Y lo cierto. segundo es que cuando llega a la cápsula, el dron le muestra los canales de televisión que él no había visto del imperio, ¿te acuerdas? Que Sí, habían sí, pues. canales uno 2 y 3 Ujú. y había pura viencia, weón. Nivel 1, nivel 2, nivel 3. Entonces, primero Claro, era como softcore, así, qué sé yo, su porno normal, así suave. Y después empieza ya este nivel 1, son canales codificados, que no están para todos, están para los funcionarios de nivel medio bajo del gobierno. ¿Cachai? Estos son canales que no lo ve todo el mundo. El nivel 2 le dice, ya estos son los canales, y ahí estaba masoquismo, y los locos pegándose, y la cuestión, y a los pobres sí, gente que no y a las mujeres, gente que y no a las estaba, mujeres. gente que no Ah, estaba claramente, misoginia. no estaba con su consentimiento ahí, ¿cierto? No eran Eh, ápices. claro, no eran ápices, entonces no estaban están ahí después y dice, ya está bien, y este nivel, un poco de los locos más altos, y ahora te va a pasar el nivel 3, que es la cúspide, lo que ven solamente los buenos de la cúpula de acá, Como el de este planeta. magistrado, como el propio Claro, magistrado. como el magistrado, por ejemplo. Porque el otro estaba, y lo muestra y ahí están haciendo snuff, ¿no? ¿Cachai? O sea, los locos están matando gente, torturando derechamente, ya se había perdido todo, así, todo sentido. Y le dice, y este canal que estáis viendo ahora no está grabado, está en vivo. En este rato, en esta ciudad, están Eso está haciendo pasando eso, ahora y mismo. esas personas la están matando, y la están torturando, y están sufriendo. Y el weón queda para la cagada, ¿no? Eso ya se queda Y esa callado, weá le hierve la mierda, le weón. Al hierve la otro mierda. día, el otro día se recagar al Hijo, magistrado, weón, en el sí, juego. Y ese sí, es el no, último juego que hay en la ciudad, porque Enea, porque de ahí ya pasa a la sí, siguiente nivel, sí. Y a mí me ¿cierto? gusta mucho cómo termina esa parte, porque él dice, pero ¿cómo? El magistrado estaba en la caga, ¿por qué? El weón llega arrodillado. De hecho, llega arrodillado a pedirle clemencia, porque el weón más encima, el magistrado estaba embarazado. Porque acuérdate que los ápices tenían, ellos cargaban con las guaguas, entonces si lo castraban le Sí, iban a quitar la guagua, tenían vagina reversible también. reversible, sí, tenía una vagina reversible. Entonces, era como el sexo medio, ¿cierto? Mm, Entonces, él llega así como le llega a implorar porque sí con mi hijo y toda la cuestión. Y él lo mira a los ojos y dice, este weón no siente nada. Lo mira a los ojos y tiene los ojos así, pero como que estuviera mirando un gusano, ¿cachai? O nada en específico, ni siquiera había rabia, no había nada, era una frialdad absoluta. Bueno, en la narración se dice, y cuando se da cuenta que mira esa, porque como que de alguna parte la había reconocido, y él se da cuenta, el mismo magistrado se da cuenta que era la mirada que él tenía cuando él daba su sentencia. ¿Cachai? sí. Entonces Así ahí, como de claro, absoluto desprecio, sí. absoluto desprecio. Entonces ahí, claro, le tocó nomás y se lo lleva. Bueno, y ahí Bueno, ahí pasamos atentan contra su vida, en realidad la seguridad del imperio deja harto que desear porque lo tratan de matar dos veces, digamos. sí, sí, O sí, sea, cuidado con los diplomáticos, weón. No es buena pega. Ahí lo tratan de matar, lo ayuda, digamos, el dron, lo ayuda también el propio diplomático, el embajador, digamos. En el fondo le salvan la vida. Y de ahí se van, es cierto, en una nave del propio imperio, que no puede llevar su cápsula, en una nave del propio imperio, al planeta del fuego, Cronadal. Cronadar se llama. Uh-huh. Bueno, era el planeta del fuego porque tenía un Por si acaso, cinturón, digamos, ecuatorial tengo que un conteo, estaba, que tengo un conteo. estaba,
que digamos que o sea, el planeta era acuoso, pero tenía un cinturón ecuatorial de tierra y sobre el cual había una especie de círculo de fuego, no se explica cómo ni cómo funcionaba esa hueá. La cuestión es que determinaba cada 6 años, el anillo de fuego, el fuego era más intenso que nunca y quemaba Igual, prácticamente toda la igual superficie. igual se entretiene un ratito ahí Ian Banks en describirte más o menos el ecosistema, la ecología, cómo Los funcionaba animales toda todos la... arrancan, digamos, hay animales que están dando vueltas todo el planeta toda la vida, Estás ¿cachai? corriendo toda es muy buena ¿Cachai? esa. Sí, Y sí, bueno, que sí, se tiran al agua, sí, sí. entonces Otros que hacen interesante. hoyos, sí. Y los árboles, con la ceniza, cuando hervían, los frutos están hechos de alcohol puro, de alcohol etílico, de hecho. Entonces, eso ardían rápido y salían con las semillas para la atmósfera y después caían. ¿Cachai? Eso Después también pasa un ardían. poco en la Tierra, ¿eh? En Australia, por ejemplo, los eucaliptos son especialmente inflamables porque también depende de su ciclo ¿Viste? reproductivo del calor, ¿cachai? Sí, no andaba Bueno, tan lejos mi compadre. sí, no, sí, en Australia es más o menos así, la ecología. Bueno, la cuestión es que llegan Vamos al plan. cerrando ya porque estamos en... Sí, bueno, nos hemos extendido mucho y Sí, ganó. ganó. Bueno, No, ya, al final creo. vamos una hora Bueno, y ya, media ya. no, tranquilo, si en 5 minutos la terminamos. Mira, Ah, ya, maravilloso. dale nomás, si el final Bueno, es. la cuestión es que vence en la última etapa, digamos, se tiene que enfrentar a una cuestión que ya sabíamos que iba a ocurrir, una cuestión que se veía venir, digamos. Ujú. Vence, se tiene que enfrentar al emperador mismo, Nico Sar, el a grande. Nikos, porque ya, bueno, obviamente llegando al planeta ya él sigue venciendo, pero la prensa le presenta a todo el imperio de que él fue derrotado. Y de hecho, Sí, él sabe y llega a un acuerdo con la prensa diciendo, ok, ustedes no me maten, porque lo querían matar, él sabía que lo querían matar, no me maten, pero pero a cambio déjenme seguir jugando y yo voy a hacer un punto de prensa y voy a decir, oh, que sabe que estoy qué muy lástima agradecido que me perdí. hayan invitado a jugar, jugué hasta el final, pero me derrotaron, bla, bla. Lo di todo, lo di Entonces todo. acepta la prensa, que en el fondo es el imperio mismo, Claro. y él hace ese punto de prensa, sale ganando, gana, y de hecho llega hasta la final, pero Ujú. en la primera etapa del planeta Croneal, ¿cierto? Él reconoce su derrota ante la prensa, y entonces así ya como que está un poco a salvo, digamos, de que lo vayan a matar, porque en el fondo no soportaban de que un alienígena estuviera en ese nivel tan elevado, digamos, de competencia. Y de ahí, digamos, puede seguir peleando, digamos, por el honor simplemente. ¿Ya? Y al final, digamos, logra llegar a enfrentarse con el propio emperador. Y hay una descripción bien rica, digamos, lírica de ese enfrentamiento, porque en el fondo Sí, cada uno representa no solamente una gran habilidad en el juego, sino que cada uno representa, y se da cuenta al final de eso, las propias filosofías del imperio y de la cultura. claro, Y en el fondo, lo que logra él es que a pesar de que aparentemente el emperador estaba ganando, en el fondo él lo va a absorber. En el juego, eso es lo que se explica, que lo mismo que hace la cultura con los bárbaros, mm, él va a absorber a este bárbaro, el juego del propio bárbaro, y lo va a dar vuelta, digamos. Y sí, todo se va a revertir porque él va a quedar engarzado dentro de su propio juego. Eso es lo claro. que se va a explicar, y no se logra eso porque el emperador la noche anterior, No digamos, se lo toma muy bien. no se lo toma muy bien porque se da cuenta Sí. de que había perdido Ujú. y reacciona de un modo violento. Justo cuando viene el ciclo de las llamas, no cierra el castillo, cuestión que era lo normal, Oye, qué que increíble, lo esa parte es muy cerraran linda, weón. para que no se quemara el castillo completo. Y Mm, claro, es muy lindo porque precisamente él, digamos, al sentirse derrotado por una persona, digamos, no por un súbdito, sino que por una persona que es completamente independiente de él y sus propias motivaciones, trata de matarlo por su propia mano, pero el propio incendio que estaba consumiendo el planeta lo termina por matar. no, pero mira, escucha, ahí hay una cuestión previa ahí. Dice, sí, El sí, lo- pero es que, bueno, pero que tenemos 2 minutos para terminar, pues. Ya, po. pero que tiene No, lo que pero hay ya que. Mira, dilo. déjame hacer Dilo, un dilo, resumen. dilo, dilo. Lo que pasa es que el loco no se va solo. Dijo, ya está, perdimos. Pero él le dice, pero te voy a hacer el juego real. Para que entendáis, porque tú creéis que somos bárbaros, bla, bla, bla. Y bueno, mueve una carta y le da una instrucción a los almirantes y todo, y mueve una carta y la pone sobre el fuego sobre el agua. ¡Pah! Una explosión en el océano. Y ahí había un búnker subterráneo y empieza a morir toda la gente que está ahí. Después, fuego sobre tierra. ¡Pah!
y tira, y empieza a y explota el castillo, empieza a explotar el castillo. ¿Cachai? Y todas las protecciones se derrumban, llega la ola de fuego, y ahí empieza un enfrentamiento, y él manda que todos los soldados maten a todos los espectadores, y los espectadores en el planeta de Cronadal eran toda la élite. De hecho, hace como un asesinato de toda la élite de su planeta. Dice, Sí. porque ya, o sea, yo me voy, pero no voy solo, y tú también estás conmigo. Le dice. En el fondo, Porque él ahí, el emperador se da cuenta que el imperio está destinado a ser absorbido por la cultura. exacto. Ya, en el fondo es una especie de suicidio de la propia élite, digamos, Sí. que él, digamos, digamos es un acto, digamos, de prenderse fuego a sí mismo, a la propia aristocracia. Sí. Y bueno, nuestro héroe, digamos, se salva precisamente porque el dron que lo tenía, el diplomático, lo protege, le forma una cúpula, digamos, de energía y se salva del incendio. En realidad, ese dron, digamos, le salvó la vida en más de una ocasión. Y después nos damos cuenta, y aquí ya tenemos que terminar porque es muy largo, después pasan más cosas, pero la cuestión central termina acá, ¿ya? Que es que ese dron nunca fue un bibliotecario, era No. el mismo dron, Sí. el mismo dron que hizo, que tomó contacto con él al principio y que lo amenazó, que lo chantajeó. Nomás que en Para esa que volviera al ocasión contacto. Sí, estaba disfrazado. sí, pues. Ahora estaba con, digamos, sin ese disfraz porque el dron está disfrazado. Siempre fue el mismo Siempre dron. fue, siempre fue el mismo dron y nos damos cuenta prácticamente en el último renglón cuando llega de Sí, vuelta a su casa en la cultura y lo está esperando ahí un estuche que es la forma del dron, del dron este chantajista. Y sí. sucede que ese era el disfraz, po, weón. Ese era el Ahí disfraz. se da cuenta que el dron que le salvó la vida, que lo estuvo siempre apoyando, era el que lo mismo lo había impulsado en esta aventura. Como un dato simpático entre la novela, es que en cada capítulo de la novela, al principio, habla este testigo de toda la historia, que era ese dron, y siempre te huevea, te agarra para el huevo. A usted, a ver, adivine quién soy, dice, adivine quién soy. Está diciendo la misma novela, El, adivine quién soy yo, no les voy a sí, el decir, no les voy a narrador, decir. El sí, sí, narrador, sí, nos va contando un sí. poco el narrador. Y eso básicamente así termina, digamos. Spoileada Esta novela, completamente la novela. Si no, Está bien, pues. completamente. Si me quieren, ya Pero no tiene tuvieron que que esperar una leerla. hora 40 más o menos. Sí, no, pero puedes leer las otras novelas. Tienen todas las otras series que no ha sido spoileada aún. Mira, yo le digo en No. serio, o sea, Ian Banks en esta en completa es muy entretenido, todas estas novelas son muy buenas, están llenas de todo, de acción, lo que queráis, ahí está. Filosofía, si te importa, ideas, son novelas de ideas, desarrolla muy bien esa parte de la ciencia ficción también. Así que no, tiene propuestas interesantes. Ya, pero lo que me interesa es, Joel lo leyó en español, no te chirrió en Sí, ninguna parte, no hubo como partes raras, así como que no entendía. sí, sí, sí. Sí, bueno, habría que, a ver, no tengo en inglés, pero habría, bueno, a mí me gustó, digamos, aunque también obviamente es tosca Ox. la narrativa, ¿no? Sí, yo la Habría que... encontré, lo que yo alcancé a leer no me gustó mucho cómo estaba mm, escrito las escenas de acción no me parecían muy bien narradas, ya, organizadas, sí. pero, o sea, yo sentí inmediatamente que la traducción no era muy cómoda y cuando Mm, leí, me pasó exactamente igual lo que pasó con el artefacto, independiente que el traductor sea distinto. Entonces, quizás, como decía Kutu, como un escocés, a lo mejor hay algo en la prosa de Ian Banks que se pierde la traducción, ya Puede en ser. el Lost in Puede ser, pero Translation. efectivamente la Porque historia es entretenida, pero como en literatura, poco disfrutable, al menos en esta sí, traducción. como en literatura, no, a mí no me gustó mucho, sí, pero los Ujú. argumentos muy bien armados y todo, pero ahí habría como que pensar, lean Ian Banks, pero leanlo en inglés, así como... como que lo que dice el loquito es el que pusiste primero. Léalo por favor en inglés, no lo lean en español. claro, o sea, estamos ya, Juan Gómez. Juan Ah, Sí. Gómez, saludos a Juan tiene Gómez, razón, ¿viste? tiene razón. Conseguir el original. Entonces, bueno, ahí vemos si seguimos con Banks, pero a mí me complica el hecho de que no esté en castellano Sí. bien. Ya, Ahí métete a está, Trustword. Strongwell. Eh, Ya podemos eh, buscar ahí más adelante uno de él. sí, sí, y bueno, Ya. no, es muy buen libro, bueno la historia. Sí, Y no hay muy Bueno, película, entretenido, ¿verdad? muy No. no entretenido. que yo sepa, creo que hay películas y series de otros de sus libros, pero no de la cultura. ¿Ya? Ya, Lo otro es también, otro dato en trivia, hay un asteroide que se llama como él, que tiene el nombre de Ian Banks, también. ya.
Y, Bien y ganado. dos de los cohetes de SpaceX tienen nombre de naves de la GSB, de las circunstancias especiales. ¿Viste? Lo quería. Interesantísimo detalle. ¿Viste? Gracias por la información. Está buena. Ya, dejémoslo Son ahí, pues trivia, está. weón, son trivia. Está triste, ¿no? Oye, Excelente. ¿y la otra semana que tenemos? Toca Joel. Ah, creo que vamos conmigo. Y los genocidas de Thomas Dish. Thomas Vamos. Ditch. ¿Pero vimos algún libro Tenemos, de ¿no? Ditch o no antes? ¿Ah? Vimos el otro No, libro. Nunca hemos no visto a hemos Thomas visto. Ditch. Nunca hemos visto a Thomas Ditch, solamente lo Este, hemos mencionado. ya, pero que estamos para atrás de nuevo, Edad de Oro. No, esta no es Es edad que es de oro, esta maravilloso. es edad de plata. Esta es edad de plata, la Edad año de 60 Plata. por Los ahí. 60, todos los años Sí. 60. ¿Ya? Sí, ya, ¿Ya? maravilloso. Ya, pues, entonces Sí, ahí maravilloso. y después seguimos viajando. Ya no, muy bien, me gustó el programa. Saludos a todos Saludos a nuestros todos. Muchas gracias. televidentes y Léanlo. Muy bueno. Muy ojalá que entretenido. nuestro amigo recupere sus cuadros. Ahí está. Dale, la rosa no te cuento. Ya, ya, bueno. Hasta la próxima semana en Hasta la próxima Cooking semana. Bear. Nos vemos. ¿Viste? Cuídense. Nos vemos. Saludos. Saludos.